Atención jubilados y pensionados. En las últimas horas se conocieron declaraciones muy importantes del abogado previsional Facundo Frasino sobre los cambios que podrían implementarse tras la aprobación de la nueva reforma laboral. Se trata de información sensible que impacta directamente en los haberes de jubilación y pensión, así como también en beneficios complementarios. Por eso es fundamental entender que se está discutiendo, que podría modificarse en el corto y mediano plazo, y cómo prepararse ante un escenario previsional que podría transformarse en los próximos años en la Argentina. Según explicó el especialista, la reforma laboral terminaría de debatirse la próxima semana y el anuncio oficial podría realizarse durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina el 1 de marzo. Aunque muchos artículos generan polémica, habría algunos puntos que finalmente no avanzarían, como ciertas modificaciones en el régimen de licencias. Sin embargo, más allá de esos cambios puntuales, lo que más preocupa al sector previsional es cómo estas decisiones podrían impactar indirectamente en el financiamiento del sistema jubilatorio. Uno de los ejes centrales del debate es la creación del denominado FAL, un fondo equivalente al 3% que, según se indicó, no afectaría directamente el bolsillo del trabajador. Sin embargo, ese porcentaje dejaría de ingresar al sistema tradicional y sería administrado por entidades privadas como bancos y compañías de seguros. Esto implica que una parte del financiamiento que hoy sostiene al sistema previsional podría desviarse hacia un esquema alternativo, generando interrogantes sobre la sustentabilidad futura de las jubilaciones y pensiones. El planteo que surge es claro: si el sistema actual ya enfrenta dificultades para pagar jubilaciones adecuadas, ¿qué ocurrirá si se reduce parte de su financiamiento? Aunque en el corto plazo no se verían cambios en los haberes mensuales, a largo plazo podría profundizarse el desfinanciamiento. El sistema argentino se sostiene en una combinación de aportes y contribuciones laborales junto con impuestos nacionales. Cualquier alteración en ese equilibrio obliga a repensar cómo se garantizarán las prestaciones en el futuro cercano. También se mencionó la posibilidad de que en una etapa posterior se avance hacia una reforma previsional más profunda. Entre los rumores que circulan en ámbitos especializados se habla de elevar la edad jubilatoria hasta los 70 años o de modificar el régimen de pensiones por viudez. No obstante, estos puntos no forman parte inmediata de la reforma laboral actual, sino que se proyectan como eventuales debates hacia 2026 o 2027, dentro de un proceso más amplio de revisión del sistema. Respecto a las pensiones por viudez, se aclaró que están contempladas dentro del marco constitucional argentino. La Constitución reconoce el derecho a jubilaciones y pensiones móviles, lo que dificulta cualquier intento de eliminación total. Además, Argentina ha suscrito tratados internacionales con jerarquía constitucional que garantizan derechos previsionales básicos. Por lo tanto, eliminar de manera directa estas prestaciones implicaría una reforma constitucional y un proceso legislativo complejo que no parece inminente. Otro tema que genera preocupación es el futuro de la PUAM como prestación predominante. Actualmente, una proporción creciente de personas accede a este beneficio en lugar de una jubilación ordinaria. Esto responde, en gran medida, a la informalidad laboral que caracteriza al mercado argentino. Cuando una persona no logra completar los años de aportes requeridos, recurre a mecanismos alternativos como moratorias o pensiones universales, lo que modifica el perfil tradicional del sistema previsional. La informalidad laboral es uno de los mayores desafíos estructurales. Muchos trabajadores pasan años desempeñándose sin aportes registrados, lo que luego dificulta el acceso a una jubilación plena. En este contexto, las moratorias previsionales han permitido regularizar años adeudados, aunque con nuevas condiciones. Hoy, en varios casos, se exige cancelar de manera anticipada parte de la deuda previsional antes de iniciar el trámite, lo que implica un esfuerzo económico importante para quienes desean jubilarse. Un caso frecuente es el de mujeres que cumplen 60 años y no reúnen los 30 años de aportes. Si cuentan con hijos, pueden sumar años adicionales por tareas de cuidado, acercándose al requisito mínimo. Luego, mediante planes de pago, pueden completar los años faltantes. Sin embargo, a diferencia de moratorias anteriores, muchas veces deben abonar montos significativos antes de acceder al beneficio. Aún así, varios especialistas sostienen que la inversión se recupera rápidamente con el cobro mensual. En la actualidad, la jubilación mínima ronda los 429.000 pesos incluyendo bono. Si una persona debe cancelar deuda previsional equivalente a varios años de aportes, el cálculo que muchos realizan es cuánto tiempo tardará en recuperar ese dinero a través del haber mensual.
En numerosos casos, se estima que en menos de un año podría amortizarse la inversión inicial, considerando además la cobertura de obra social y medicamentos gratuitos como parte del paquete de beneficios. También se consultó sobre la posibilidad de jubilarse con 30 años de aportes pero antes de alcanzar la edad mínima. En términos generales, no es posible acceder a la jubilación ordinaria sin cumplir la edad establecida, salvo en situaciones especiales como discapacidad. Existe la jubilación por minusvalía, que exige al menos 20 años de aportes, más de 45 años de edad y un porcentaje de discapacidad del 33%, un requisito menor que en otros regímenes por invalidez. La razón por la cual se exige menor porcentaje de discapacidad en ese régimen es que se requieren más años de aportes efectivos. A diferencia de otras prestaciones, donde se evalúa la regularidad de aportes recientes, aquí se pondera la trayectoria laboral extensa. Este beneficio es poco conocido, pero puede representar una alternativa válida para personas que, además de haber quedado sin empleo, presentan limitaciones físicas o de salud que dificultan su reinserción laboral. Otra consulta habitual es si quienes ya tienen la edad y los aportes completos pueden seguir trabajando luego de jubilarse. La respuesta depende del tipo de actividad y del régimen laboral. En algunos casos es posible continuar trabajando, aunque pueden variar las condiciones contractuales y la forma de aportar. Este tema cobra relevancia en un contexto donde muchos jubilados necesitan complementar sus ingresos debido a la pérdida del poder adquisitivo. En sectores como encargados de edificios u otros oficios específicos, suele ocurrir que una persona se jubile y luego sea recontratada por la misma empresa. Allí surge la duda sobre la antigüedad laboral acumulada. Generalmente, al iniciar un nuevo vínculo laboral, la antigüedad comienza desde cero, salvo acuerdos particulares. Estas situaciones deben analizarse caso por caso para evitar conflictos legales o pérdidas de derechos adquiridos. En cuanto a quienes tienen años de aportes incompletos, es clave ingresar cuanto antes al plan de deuda previsional. No es necesario cancelar todo de una sola vez, se puede ir pagando según la disponibilidad económica. Lo importante es estar dentro del plan y avanzar progresivamente en la cancelación. El requisito indispensable es tener la deuda saldada antes de iniciar formalmente el trámite jubilatorio. Muchos trabajadores desconocen que pueden adelantar pagos cuando cuentan con dinero disponible y suspenderlos cuando no pueden afrontar la cuota. Esta flexibilidad permite organizar mejor las finanzas personales. Sin embargo, la recomendación constante de los especialistas es no esperar hasta último momento, ya que los plazos y requisitos pueden modificarse con nuevas disposiciones normativas que alteren las condiciones actuales. El debate de fondo gira en torno a la sustentabilidad del sistema previsional argentino. Con una población envejecida y un mercado laboral inestable, el equilibrio entre aportantes y beneficiarios es cada vez más delicado. Se estima que para sostener una jubilación se requieren múltiples trabajadores activos realizando aportes. Si la base contributiva se reduce o se fragmenta, el sistema enfrenta mayores tensiones financieras. Por todo esto, resulta fundamental mantenerse informado y analizar cada caso particular con asesoramiento profesional. Si bien no todos los cambios serán inmediatos ni drásticos, el contexto muestra una tendencia hacia reformas estructurales. Jubilados, pensionados y trabajadores próximos a retirarse deben anticiparse, revisar su historia laboral y evaluar alternativas disponibles para evitar sorpresas. La información clara y oportuna es la mejor herramienta para proteger los derechos previsionales en tiempos de transformación.